¿cuál es el monto para activar bienes o para reconocerlos como gastos? ¿Qué pasa si el monto establecido en las políticas contables no coincide con las normas tributarias? El estándar internacional de contabilidad no establece un monto para activar bienes. Sin embargo, pues la norma tributaria sí establece un monto. Y la pregunta que nos hace el usuario es: ¿qué pasa si el monto establecido en las políticas contables no coincide con lo que tributariamente se señala? Allí, pues, lo que yo recomiendo es hacer una unificación de la política contable y lo que tributariamente se establece para no generar diferencias inmateriales. Nosotros conocemos el concepto DIAN 21942 y el oficio también 1416 de 2017, que están vigentes, donde la Administración de Impuestos de Colombia ha dicho que no se puede llevar al gasto un bien cuyo costo de adquisición sea inferior a, o más bien que sea superior a 50 OETs. Entonces, uno debería unificar esto, porque si no se le vuelve pues muy complejo. Un error que hemos encontrado mucho en la práctica es el que se está viendo en pantalla. Es que se reconoce una compra como gasto para NIF, pero como activo para fines fiscales. Eso pues evidentemente es un error. Un ejemplo es el que está allí: una impresora que costó 3 millones de pesos y por política supuestamente NIF es gasto si vale menos de 4 millones, pero la norma tributaria me exige en los oficios indicados que yo no puedo llevar eso al gasto. Entonces se complicaría muchísimo, porque digamos, si uno hace lo que hacen algunas compañías de llevarlo por un libro en el activo y en el otro en el gasto, pues eso, el control posterior es supremamente complejo. Entonces lo que yo recomiendo es que unifique contable y tributariamente, porque de lo contrario va a tener una diferencia que es antitécnica. Primero, porque sería inmaterial. La NIF 16, la NIF 1, perdón, en el párrafo 29 a 31, y también la NIF Pymes en el párrafo 2.6 lo conmina a que no tenga diferencias inmateriales. Además, tendría una negativa relación costo-beneficio y un costo y esfuerzo desproporcionado, que son todos establecidos en los estándares internacionales en los párrafos que usted ve en pantalla, ¿sí? Y además sería inútil para la toma de decisiones. Entonces, pues usted podría, en ese caso que compró esa impresora, yo le recomiendo, por ejemplo, a esa empresa que lo lleve al gasto contable y fiscalmente, pero que en la declaración de renta no se tome ese gasto. Es decir, yo compré una impresora en 3 millones, entonces usted tiene la posibilidad de llevarlo al gasto, como dice su política, contable y fiscalmente, pero no se lo podría tomar en la declaración de renta. O la otra opción es que usted unifique la política contable y fiscalmente. Por ejemplo, usted podría decir en su política contable algo que diga: si el bien vale menos de medio salario mínimo, por decir algo, es gasto. Si vale entre o unas 25 VTs, si vale entre tal vez 25 VTs y 50 VTs, lo deprecio en el mismo periodo. Y si vale más de 50 VTs, lo deprecio hacia los periodos futuros en la respectiva política de vida útil. Ahora, hay algunos que se van un poquito al extremo y empiezan a decir que es que la política contable no puede estar en términos de VT. Claro que puede estarlo. Yo puedo decir que mi política contable y tributaria es que si vale más de 50 VTs, lo activo, y si no, lo llevo al gasto. Ahí les dejo un ejemplo en pantalla de un caso donde encontramos una empresa que tenía diferencias inmateriales en bienes muebles, porque algunos los activaba con una política contable, lo llevaba al gasto para fines contables, pero lo activaba para fines tributarios, y bueno, se llenó de diferencias inmateriales. Entonces, en ese caso, las diferencias valían, como están en pantalla, un costo histórico de 452 millones de pesos, y fiscalmente estaba en 380, no le coincidía ni siquiera el costo de los bienes muebles. Eso, o sea, si a uno no le coincide contable y fiscalmente el valor de los bienes muebles, es porque algo está haciendo mal, ¿sí? Hay gente que dice: es que esta silla tiene dos valores, uno contable y otro fiscal. Entonces uno dice: ya sabe que es mejor que ponga a hacer cosas importantes en lugar de hacer diferencias inmateriales.
Entonces, en ese caso, en pantalla habla, por ejemplo, aquí de una diferencia de 72 millones y hasta en la depreciación acumulada. Es que tener 2 vidas útiles para una silla es francamente no solamente innecesario, sino que se va en contra de IFRS. Yo le recomiendo que mire una política, búsquese en Google, unificación de la vida útil contable y fiscal global contable, búsqueselo así en Google y verá por qué es tan importante que entendamos que las vidas útiles que tiene la DIAN no se las inventó la DIAN, sino que las tomó de mercado, de estudios de mercado. Y yo también puedo usar esos mismos estudios de mercado. Y además, de esa manera no genero una cantidad de efectos tributarios adversos, ¿sí? Que hemos analizado en otros consultorios, que cuando usted tiene una vida útil NIF mucho más larga que la fiscal, genera un mayor pago de impuestos para la compañía. Está explicado allí. Entonces, si yo tengo, como ustedes están viendo en pantalla, una diferencia hasta en los bienes muebles, lo que yo recomiendo es que usted unifique. ¿Y cómo unifica? Como está en pantalla. Simplemente, esas diferencias que están ahí de 72, de 51 millones y de 21 millones, pues ajustelos de manera que le queden los mismos valores contable y fiscalmente. Lleve eso contra el patrimonio, a utilidades de ejercicios anteriores, y por ser unas diferencias inmateriales no le implica una reexpresión. Entonces yo le recomiendo pues que en bienes muebles no tenga diferencias. Si el monto para activar la norma tributaria le dice que son 50 VTs, yo recomendaría que unifique la vida útil contable y fiscal. Eso no tiene ningún problema y eso se puede hacer. Eso lo hacen hasta las multinacionales, ahora mucho más las empresas pequeñas. Y si tiene diferencias, entonces elimine esas diferencias como está en pantalla. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video